Buenas tardes o buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. ¿Existieron gigantes en la humanidad? ¿En la historia de la humanidad? ¿Existieron gigantes en la creación del hombre? ¿Hubo una coexistencia entre el hombre y los gigantes? ¿Se mezclaron? ¿Desaparecieron? ¿Dónde están? ¿Hay restos de ellos? No sé. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado a Javier Pérez Nieto. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Dispuesto a hablar de los gigantes y los orígenes de la humanidad? Sí, siempre. ¿Qué nos puedes decir sobre estas figuras mitológicas? ¿Hay mitología al respecto? ¿Vienen de muy atrás? ¿La Biblia los menciona? Creo que hay algo de eso incluso. Sí, en muchas mitologías los gigantes son mencionados. Quizás por nuestra cultura, vamos a decir, occidental y católica, tengamos presentes los de la Biblia, pero podemos ir a las sagas nórdicas, a los mitos propios de las culturas celtas, y a cualquier parte del mundo, en definitiva, donde estas figuras aparecen. Lo que sí que es cierto es que, sobre todo por la zona de Europa, es muy habitual oír hablar sobre los antiguos mitos, sobre quiénes movían aquellas enormes piedras, dólmenes, menires, cromlech, etcétera. Todas esas piedras que supuestamente eran movidas por gigantes. O Algo de eso hay. El señor Luis Carpentier, en su libro de Los gigantes y el misterio de los orígenes, hace una afirmación de esa catadura. ¿Tú qué opinas? He visto últimamente una serie de fotografías por internet de, pues no sé, como una especie de arqueólogos o una especie de tipos que están haciendo prospección en un terreno en el cual sacan un enorme esqueleto, incluso algunas veces de 10 metros, de proporciones desmesuradas. ¿Tú crees que eso es producto de la historia o es producto del Photoshop? Eso es producto, sin duda, de Photoshop. Sin duda, ¿verdad? Eso es lo que Sí, yo me temía. sí, eso es porque lo cortés no quita lo valiente. Y aunque sí es cierto que se han, como veremos más adelante, que se han encontrado restos humanos gigantescos, y no estamos hablando de la famosa afección acromegalia, unos gigantes de la proporción que aparecen en esas fotos serían inviables, o sea, de una forma natural no podrían existir porque colapsarían por su propia estructura. Por la gravedad de la terrestre. Efectivamente. Pese a que nuestros huesos pesan poco, además resulta que la masa muscular del hombre tiene muy poca densidad comparada con la de los animales. Los animales, en 100 gramos de masa muscular de un animal es más poderosa que la de un hombre. Y la estructura ósea incluso nuestra parece que no está diseñada muy bien para este medio. Además el hombre tiene un montón de problemas óseos a medida que avanza, de una manera muy exagerada, cosa que los animales parece que aguantan bastante bien ese tipo de cuestiones. Ujú. Bueno, el hombre también tiene muchos problemas óseos debido a su actividad diaria y lo artificial del medio. Tampoco vamos a olvidarnos de este detalle. Mm. Bueno, cuéntanos algo más sobre esos gigantes. ¿Cuáles son las más ancestrales historias que se remontan a la coexistencia o existencia de estos gigantes a lo largo de la humanidad? Pues como tú bien sabes, José Luis, y los oyentes y telespectadores de Mundo Desconocido, en ocasiones hemos hablado de las representaciones gigantescas de los dioses sumerios. Y como primer mito, entre comillas, y siempre hasta que se diga otra cosa, sobre gigantes, podemos hablar de la epopeya de Gilgamesh, o más concretamente y correctamente, Gibil-Gamesh. Efectivamente, la epopeya de Gilgamesh, recuperada en las tablillas de Sumeria. Ujú. Pues el tal Gilgamesh, o Gibilgamesh, tenía una estatura en codos equivalente a 5,60 metros. Madre mía, eso es Entonces, claro, no es descabellado pensar que cuando estos sumerios realmente representaban seres gigantes, realmente fuera lo que estuvieran diciendo lo que querían decir. O sea, estos señores son altos, gigantescos, más que nosotros. como una casa de 2 pisos. Sí. Tremendo. Lo que sí que es cierto, fíjate lo que oye, es curioso que a muchos de los grandes avatares de la historia de las religiones, Jesucristo, Krishna, Devaki, Buda, se les llamaba el Altísimo, Mm. ¿sabes? El elevado.
¿Tú crees que tendría algo que ver? Porque es cierto que hay los mitos se les llamaban el Altísimo. Sencillamente era una forma metafórica de hablar de su actitud. ¿O es que realmente esos tipos eran muy altos? Hombre, se especula, y yo pienso que un poco también por darle así cierto énfasis, con que eran más elevados de lo normal. O sea, más altos de lo normal. Y hablando de estatura, elevados, altísimos, pues podía tener una explicación también pues en sus doctrinas, ¿no? Filosofías y pensamientos. Y luego, pues si tenemos en cuenta cosas como la teoría de los dioses extraterrestres, pues el altísimo es el que está, pues eso, lo más alto en el En lo cielo. más alto, efectivamente. No obstante, en la cuestión de Gilgamesh, estos 5,60 metros, vamos a decir casi 6 metros, serían, digamos, la altura tope máxima que un cuerpo humano, de una forma natural y viable, podría llegar a tener, siendo que una altura más allá de esta, pues crearía un espécimen pues que, como hemos dicho, colapsaría por propio peso. Hay una cuestión curiosa. Verás. ¿Tú has tenido ocasión de ver esos cráneos deformes que se conservan en varias culturas, sobre todo en la cultura mesoamericana? Y Esos sí, cráneos deformados, incluso en la cultura egipcia también aparecen, y en otras muchas se han encontrado calaveras o esqueletos que están muy deformados, muy deformados. Se pensaba o se estimaba que esa deformación se producía debido a que se presionaba el cerebro desde la niñez con algún tipo de mecanismo, de tal manera que el cerebro, a medida que iba creciendo hacia la parte libre, creando una forma oblongada, la alargada. Todo el mundo pensaba que eso era así. De hecho, la arqueología siempre lo ha conservado. Pero hay algo que falla. Porque esos cerebros tienen el doble de capacidad que el nuestro. Son el doble de grandes. Si metes un fluido, un líquido, imaginemos que en nuestro cerebro entran 1500 centímetros cúbicos o 150 centímetros cúbicos, o la cantidad necesaria, 1,5 litros, por ejemplo, en los de ellos deben entrar hasta 3, el doble o incluso más del doble. Pero no solo eso, sino que en la parte inferior de la cabeza donde se aloja el hueso, creo que se llama atlas, estoy hablando de memoria, me parece que se llama atlas, esa zona, y es un agujerito que enlaza con la médula espinal. El de esas calaveras era enorme, que da a entender que esos tipos que ostentaban esas calaveras deberían tener una altura, como tú bien estás diciendo, de 3 metros, 4 metros. Unos tipos gigantescos. ¿Tú crees que esas calaveras, tú crees que la arqueología oficial ha llegado a considerar este tipo de cuestiones? ¿O sencillamente lo desdeña y lo trata como un mito? pues mira, yo te voy a contar mi experiencia particular en el Museo de Historia Natural de Ica, en el que dos catedráticos y un empleado de allí del museo me estuvieron mostrando los cráneos deformes de la cultura Paracas. Estos cráneos, como bien has dicho, pues sí, son cráneos deformes y se especulaba con que se deformaban desde la niñez y allí había aparatos de la época que más o menos podían validar esta teoría, y también se barajaba que realmente fueran así. O sea, es una cosa como que estaban ellos a caballo entre lo uno y lo otro. No obstante, también en Lima, pero esto me lo contó un señor, se llamaba Pedro, que no era natural de Lima, sino que era de Chimbote, que él en su niñez, y estamos hablando de un señor con más de 60 años ya, él había visto restos humanos gigantescos en las selvas de Perú. Es curioso. Ujú. Sí, porque todos esos restos arqueológicos extraños desaparecen misteriosamente, no se encuentran o sencillamente son vendidos y alguien se hace con ellos y no se vuelve a saber de este tipo de cuestiones. Es algo muy extraño. Ujú. Oye, una cuestión más. En Europa dicen que hay ciertas ciudades que han sido fundadas por este tipo de gigantes en la más ancestral antigüedad. ¿Qué sabes de ello?
Pues sí, parece ser que se ha sido, y de hecho se especula, ya entrando un poco dentro de los mitos y las leyendas, por los topónimos de ciertas regiones, de ciudades o localizaciones. Por ejemplo, por toda Europa podemos encontrar al dios celta Lugh en palabras como Lugo o Luganson o ciertas cosas. Se supone también, como hemos dicho antes, que estos gigantes, además que esto se puede ver incluso en los ciclos artúricos, ¿no? Como Merlín trae esas piedras para construir esos dólmenes y esos cromlechs, ¿verdad? Y con ayuda de los gigantes y tal, sí. Parece ser que por toda Europa eso está muy repartido, no sé cómo decirlo, muy extendido. Sí, incluso en Gran Bretaña hay sitios donde empiezan muchas ciudades por Lau, que es Sí, como una también. forma de decir Lug, Lau. Sí, eso claro, tendríamos que ver también los idiomas, los dialectos y si por ejemplo es una raíz gaélica o si es a ver de dónde sale. A ver, tal. Ya he puesto el ejemplo antes de Lugo por no irnos muy lejos, ¿no? Aquí en España, en Galicia, pues Lugo. Oye, ¿estos gigantes son los Nefilim de los que habla la Biblia? Esos hombres o esos seres que vivían cientos, casi miles de años. Pues es curioso que en la Biblia se relata que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, surgieran estos Nefilim que se caracterizaban por ser gigantescos. Por ejemplo, tenemos tribus de Nefilim, pues los Anakim, los Refaim, ¿sabes? Y así hasta 5. Eh, la cuestión es que pudieran padecer esta acromegalia. Bueno, pues quizás podría ser así, porque característico de estos gigantes que se relatan en la Biblia era que poseían también polidactilia. Tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, 24 en total. Claro, si ahí ya hablábamos de una aberración genética, quizás esta acromegalia pudiera darse en ellos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en Filipinas, un poco avalando la historia de Gilgamesh y sus 5,60 metros, se encontraron unos restos humanos en Argayán, pertenecientes a un hombre de 5,10 metros de altura. Y esto, Mm. el esqueleto mondo y lirondo. Yo en su día calculé el IMC, el índice de masa corporal, para un individuo, ¿no?, de complexión media con esta estatura, resultando pues que tendría un peso estimado entre 708 y 710 kilogramos. O sea, un toro de lidia tiene 600 kilos de peso. Y este IMC pues sería de 24,31, ¿no?, siendo el porcentaje de peso del individuo con respecto de su peso ideal el 100,06%, o sea, muy próximo al 100% de su peso ideal, pues para un individuo medio con esta altura. Y como he dicho antes, sería el límite, o sea, ir quizás más allá, ¿no? Porque también calculé el de Gilgamesh, que sería en torno a los 762 kilos, con un IMC también de 24,3 y un porcentaje de peso con respecto del ideal de un 99,99%. Mm. Pues estos 762 kilos, digamos que serían el tope. Quizás un poco más para una complexión un poco más grande, pero ya pasando de allí encontraríamos individuos que podrían llegar a colapsar por su propio peso. Pero no es el único resto que se ha encontrado. O sea, también se han encontrado restos en Agadir, con una masa, por ejemplo, que calculé en su día también, de 514 kilos, que tendría el espécimen, o los famosos gigantes, que hay muchos yacimientos en todo el mundo donde se han encontrado esqueletos de 3 metros de altura, con unos 219 kilos de peso estimado en vida, siendo el porcentaje de peso con respecto al ideal de un 100,16%. O sea, que gigantes parece ser que han poblado la Tierra y la han hollado junto con el hombre. A este respecto, Sí, bueno, hemos tenido un pequeño corte. Como sabemos, Skype nos gasta bromas de vez en cuando. Pero continúa, Javier, contándonos aquello que nos estabas contando. pues sí, este mito chino situaría la acción, contando a partir de ahora, hace 100.000 años, y vendría a decir que hace 100.000 años en este planeta cohabitaban 3 razas. Cohabitaba una raza, que vamos a decir la raza humana, a la que pertenecemos nosotros y con una estatura media, una raza de estatura inferior y una raza de estatura superior.
Estas razas empezaron a desvincularse, y concretamente la de tamaño superior y la de tamaño inferior a desaparecer, porque para los de tamaño superior los recursos eran escasos, y para los de la raza inferior porque las distancias eran enormes. Entonces, claro, esto de los 100.000 años, 50.000 años y estas razas de gigantes y de seres, vamos a decir, más pequeños, Sí. no diminutos, como el folclore de los seres feéricos de 30 centímetros o cosas así, ¿no? Pero quizás 1,20 m de altura, como el hombre de flores, este hallazgo que hace poco ha habido, ahora unos par de años o 3, o más, quizás, ¿no? Pero de fechas recientes, guarda relación con lo que la ciencia está diciendo. O sea, que hace unos 100.000 años es probable que el hombre cohabitara con seres como el gigantopiteco o similares, que serían de una talla formidable con respecto de un humano promedio. Es curioso, porque mira, cuando muchas leyendas que no están conectadas, inconexas entre sí, a lo largo de la historia, hablan de lo mismo, me da la impresión de que algo hay de fondo. Verás, has mencionado antes lo de los 6 dedos, polidactilia. Pues resulta que Tatún Kanara, en el libro de El misterio de Akakor o El enigma de Akakor de Karl Bruzge, creo recordar, estoy hablando de memoria, menciona que sus dioses, los dioses de la tribu de los Amungalala, tenían 6 dedos y eran unos dioses grandes, entre otras cosas. Y otra cuestión interesante, se hicieron unos estudios donde podía estar situado el paraíso terrenal, que la Biblia hace mención, y se hablaba de que estaba situado en la llamada isla de Dilmur, la isla de Dilmur. La isla de Dilmur está situada concretamente, ¿conoces tú las islas de Bahrein? ¿Te suena? En el Golfo Pérsico. Sí. Pues ahí. Y se encontraron unas antiguas tumbas dentro de las islas de Bahrein, ancestrales, pero muy viejas, en las cuales había hombres de enorme tamaño, totalmente desproporcionado con el tamaño actual del tipo de habitantes de aquella zona. Y aquellos hombres estaban enterrados, ¿sabes con qué? Les habían enterrado con serpientes. Una cosa curiosa. Había unas vasijas, unas tinajas, y dentro habían colocado serpientes, y entonces quedaban los huesos de la serpiente. Y estaban estos habitantes de aquellas islas, estaban en posición fetal. Y eran habitantes muy altos, muy altos. Ahí es donde supuestamente, una serie de estudios, desconozco exactamente con qué tipo de argumentos los llegaron a hacer, pues dijeron que efectivamente era ahí en Bahrein donde estaba el origen de la humanidad, el paraíso terrenal, argumentaban. Y también eran gigantes, o muy altos, seres muy altos aquellos que estaban en aquellas islas, o los que encontraron. Hay muchas cuestiones extrañas con respecto al origen de la humanidad y esos gigantes que aparecen pues por toda la mitología. Podemos hablar de la griega, tenemos a Hércules, tenemos a un montón de personajes dentro de la mitología griega que eran muy altos y poderosos. De hecho, ahora que hablas de la mitología griega, sería bueno repasarla un poco. Por ejemplo, la cuestión de la titanomaquia. Efectivamente, los titanes. Los titanes eran enormes comparados con los dioses, que ya eran enormes. Y luego existían otros que eran los gigantes. Gigante literalmente significa hijo de la tierra. Y claro, eran moles como montañas, o esa era la comparativa, con una fuerza grande, poderosa. Y estos gigantes, concretamente los hecatónquiros, fueron los que ayudaron a Zeus y compañía en la titanomaquia contra los titanes. Entonces, fíjate que aunque los dioses y los titanes eran de talla formidable, existían también, según la mitología griega, por su parte, los gigantes. Los dioses podían procrear con los gigantes, pero es que la mitología nórdica también. De hecho, en la mitología nórdica no existe una raza de dioses, existen dos, los Esires y los Vanires. Y ellos pues forman un grupo, ¿no?, con lo que se conoce como los dioses. Pero ellos también podían procrear con los gigantes y con los humanos. Una cosa muy, muy similar a esto que se viene contando en los mitos, por ejemplo, sumerios, en la epopeya de Gilgamesh, claro.
Claro, y tenemos otra más. Tenemos un montón de mitos y leyendas que están hablando de todo esto. Entonces tuvo que haber un fondo de realidad. ¿Qué ocurre? Que con el paso de los tiempos, evidentemente, todos los restos óseos que pudieron quedar de aquellos gigantes, pues han tenido que o bien desaparecer o estar enterrados a una gran profundidad, porque estamos hablando de cientos de miles de años. Ujú. Y más interesante que esto es quizás en las historias sobre gigantes, en los mitos sobre gigantes, en el folclore sobre gigantes, perdón, eh, se habla como de una raza que está condenada a la extinción, que poco a poco se van volviendo más, vamos a decir, menos inteligentes, quizás fruto de la endogamia, porque su número se ve reducido, y quizás donde la maten sea en los relatos del señor Antonio Pigafetta, que fue cronista de Hernán Cortés, cuando llegaron a Patagonia y encontraron a los patagones. Patagón significa patas grandes. Es el aumentativo de pata, de pierna, un pie Sí, grande, un Bigfoot. sí, sí. Lo que pasa es que no eran peludetes como estos de Norteamérica, sino que eran, vamos a decir, tenían el porte propio de un sudamericano, pero eran gigantescos, entre 2,80 m y 3 metros. Antonio Pigafetta relata cómo no pueden reducir entre 4 hombres a uno de estos seres, a pesar de que lo llevaban encadenado y con grillos. Bueno, es un Qué libro, bárbaro. una crónica súper interesantísima. De hecho, se supone que dos de estos especímenes fueron traídos a España y que llegaron a morir pues por las enfermedades propias, no, pues como la gripe, la tuberculosis, la viruela, pero que se llegaron a ver estos seres, estos patagones, estos gigantes, porque lo que se encontró, he dicho Hernán Cortés, no, perdón, Hernando de Magallanes, que luego Magallanes. confundo, Magallanes, fue con Magallanes, que los trajeron y los vieron porque encontraron una tribu Ah, completa. curioso, muy curioso. Entonces los gigantes, o las leyendas y la propia existencia de los mismos está repartida desde Asia, América, Europa, incluso tal vez Oceanía. Aquellos dioses gigantes que aparecen incluso también en Tassili, esos dioses marcianos que eran enormes, en Ujú. comparación evidentemente con las representaciones de los humanos, de aquellos pequeños humanos que eran secuestrados por esos extraños dioses. Todo esto encaja de una manera muy extraña dentro de la historia de la humanidad. Encaja de una manera muy rara. En ocasiones me pregunto cuánto sabrán o cuánto intuirán ciertos, ciertas organizaciones eh, oficiales que encubren todos estos datos y que se dedican a la investigación antropológica, biológica, arqueológica. Yo estoy seguro que entre ellos hay estudios que no son publicados y que han llegado a conclusiones revolucionarias. Estoy convencido. Ellos tienen que estudiar estas cosas. Sería absurdo que no lo hicieran. Lo que sí que también es cierto es que si la ciencia oficial empieza a soltar la lengua, eh, se desencadenaría un efecto de preguntas después de otras preguntas, y prefieren mantenernos en la ignorancia. Es decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, no hace falta que ellos sepan más, y las cosas como están, están bien. Pero no solo de los gigantes, sino de muchos extraños artefactos, objetos o incluso los llamados OPARs, que son algo fuera de su tiempo. Estamos hablando, cuando digo un OPAR, que es un objeto fuera de su tiempo, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Es un OPAR en toda la regla. Son muchas cosas que no las pueden conectar. Y lo que han decidido es sencillamente dar una explicación, en muchas ocasiones, totalmente absurda. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de los mortales no se cuestiona o no se pregunta, o a lo mejor están oyendo este audio y dicen, bueno, no, si es que la ciencia oficial no lo contempla. ¿Qué están ustedes diciendo? ¿De qué están ustedes hablando? En realidad estamos haciendo una especulación, no estamos afirmando que ellos existieran ahí, estamos mostrando unas pruebas que demuestran que alguien en el pasado hablaba de ellos, con lo cual la posibilidad de que existiesen existe, existe, valga la redundancia. Ujú. ¿Tú crees que esos seres altos eran los antiguos dioses o eran una especie de híbrido a caballo entre el hombre y los dioses? Yo pienso que la natura
tiene caminos que muchas veces no son ignotos, pero no es descabellado pensar que aparte de pues estas cosas que hemos venido contando, como la acromegalia, o que una rama evolutiva diferente de la, vamos a decir, dominante, hubiera podido alcanzar unas proporciones titánicas, y nunca mejor dicho, por haberse descubierto también herramientas junto a estos restos enormes, de mucho pesaje y que no puede blandir un hombre moderno. Bien pudiera ser. También es cierto que bien pudiera ser que estos mismos dioses antiguos, y teniendo en cuenta esta teoría de los dioses extraterrestres, realmente tuvieran unas tallas a tener en cuenta, considerables. Sí, 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 yo me inclino a pensar que independientemente de un hecho o de otro, los dos han podido darse. Interesante. De hecho, fíjate, has hablado de las pirámides. Cuenta la leyenda, no me acuerdo el nombre del sultán, que antes de que desvalijasen la Gran Pirámide, es decir, que se llevaran su cubierta exterior para reconstruir la ciudad del Cairo, Era de puesto, mármol, ¿no? sí, sí, una roca calcárea, no recuerdo la composición, probablemente fuera mármol, sí. Pues en el Cairo hubo un terremoto y entonces hubo que construir una nueva ciudad del Cairo, bastante más lejos de donde estaba la anterior, y entonces desvalijaron a la Gran Pirámide. Entonces, ¿qué ocurrió? Antaño, cuenta la leyenda, y como digo, no recuerdo ahora el nombre del sultán, que en la pirámide estaban las marcas de donde había llegado el agua del diluvio. Pero es Fíjate. que en el libro de Baruch se da una cifra que puede ser alegórica o para hacernos una idea de todos los gigantes, porque fueron, entre comillas, extintos por el diluvio, y ya hemos visto, por ejemplo, los patagones de Hernando de Magallanes, en el que se da la cifra de los gigantes muertos, y si el agua de la, de la inundación, del diluvio universal, dejó su marca en la Gran Pirámide, tú fíjate de lo que estamos hablando. Uf. Esos gigantes podían ser los dioses, esos gigantes podían ser gigantes propiamente dichos, otra rama evolutiva de la humanidad. Dioses menores. Quizás podían ser estos mismos Nephilim, estos híbridos entre los dioses y los humanos. Sí, es cierto. Entre este tipo de cuestiones hay una especie de encadenamiento. Se pueden sacar conclusiones encadenando y viendo una serie de relatos históricos que hablan de todo este tipo de temas. Bueno, pues después de esta larga exposición hablando sobre la posible existencia de gigantes en la historia y habiendo hecho un recorrido a lo largo de las distintas culturas y civilizaciones, bueno, pues yo creo que la cosa ha quedado ahí, en el aire, que cada uno de vosotros saque las conclusiones que quieran. Bueno, Javier, pues un placer hablar contigo, como siempre, y estamos a Mundo Desconocido está a disposición de todos aquellos que nos quieran escuchar y ver. Bueno, Javier, nos vemos. Muy Hasta bien, pronto. hasta pronto. Un saludo. Adiós.